Son las 8:09. Hay varios asuntos de la coyuntura, de lo que hemos venido tratando con tanto interés durante los últimos días que forman parte de lo que eventualmente podemos conversar con nuestra entrevistada. Queremos saludar a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá Morales. Ministra, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días, Patricio, gracias a ustedes. Sí, pues bueno, partir por una pregunta más general, de interpretación política. Se han dicho tantas cosas después del último cambio de gabinete que supondría una reorientación del gobierno, un cambio de rumbo, un cambio de hegemonía. ¿Cuál piensa usted que debería ser la interpretación adecuada respecto a cuál es el derrotero o el rumbo del gobierno luego del cambio de gabinete y muy en particular de la entrada suya y de la ministra Uriarte al equipo político? Bueno, yo les podría hablar de las orientaciones del gobierno en esta nueva etapa. No puedo hablar de lo que sucedió en la cabeza del presidente cuando tomó estas decisiones. No me sentiría realmente fuera de lugar haciendo aquello, pero creo que lo que está pasando en esta etapa en el gobierno es una mirada del momento que nos toca vivir, que es distinto del que estaba previsto. Los planes apuntaban a que en esta etapa iba a haber un nuevo proceso constitucional, digamos, o sea, una nueva constitución aprobada por la ciudadanía y que el gobierno le iba a tocar liderar su implementación. En lugar de eso, lo que sucede es que se reabre la discusión constitucional, ese proceso va a acompañar el desarrollo del gobierno y el gobierno tiene que empezar a avanzar en los compromisos que tiene el programa del presidente Boric con la ciudadanía. Tiene que concentrarse en mostrar en el presente cómo esas orientaciones generan cambios positivos en la vida de las personas. El panorama en el país, producto de un cuadro mundial que va más allá de lo que haya hecho domésticamente el gobierno y las autoridades en Chile, es un cuadro de inestabilidad económica, de incertidumbre económica, y es un cuadro también en el plano interno en que la agenda de la seguridad ha tomado gran parte de las preocupaciones de las personas. Entonces, en este contexto es que tenemos que avanzar en las orientaciones de las reformas. En este contexto que tenemos que empezar a mostrar que esas reformas se traducen en cambios de la vida de la gente, ¿no?, en su cotidianidad. Y yo supongo que el presidente consideró que para esta nueva etapa requería algunas reformulaciones en sus equipos. No creo que sea un cambio, digamos, de orientación del gobierno, es un cambio de estrategia para enfrentar un contexto distinto. Sí. Ahora, tenemos, ministra, un gobierno que comprometió transformaciones estructurales. Y que Así es. al mismo tiempo tiene minoría en el Senado y en la Cámara. Entonces, si uno Sí. se preguntara en el papel cómo se logra tal cosa, probablemente llegaría a la conclusión de que es poco posible, ¿no? Bueno, en esta circunstancia concreta, ¿no? ¿Cómo vislumbra usted la posibilidad de poder conciliar una cosa con la otra? Yo no creo que haya que decir que es poco posible. Ajá. Yo creo que se requiere un tipo de política adaptada a esa realidad. Ujú. Pero es posible, porque estas reformas tuvieron apoyo mayoritario en la ciudadanía cuando votaron por el presidente Boric. Y eso lo saben todos los sectores en el Congreso, los que estuvieron de su lado y también los que están en contra o son opositores. El problema es que hay que construir esos factores de posibilidad. Hay que recordar que en todos estos años, desde el retorno a la democracia, han sido muy escasos los momentos en que los gobiernos han tenido mayoría en el Parlamento. Entonces, nosotros tenemos un sistema político que hace muy difícil que los presidentes tengan mayoría en el Parlamento. Una cosa que podemos constatar, porque ha sido, no es un análisis, digamos, es un hecho de la causa, porque así ha sido en todas estas décadas desde que recuperamos la democracia. Entonces, la habilidad de un gobierno, la habilidad de unas coaliciones, en nuestro caso, es encontrar la manera de abrirle paso a las reformas a pesar de esta dificultad. Entonces, ¿cómo se hace eso? En primer lugar, logrando que las reformas tengan apoyo mayoritario, ¿no? Si la ciudadanía sigue pensando que las reformas son positivas, el Congreso va a pensar dos veces antes de rechazarlas. En segundo lugar, con una gran capacidad de diálogo. Necesitamos construir puentes con sectores que de buenas a primeras no les parece la reforma, pero que en el irlos convenciendo, hacerlos ver, acogiendo también parte de sus actitudes, ¿no? En el Congreso ese es el ejercicio que se hace, escuchar distintos puntos de vista, llegar a acuerdos, hacer indicaciones, hacer entendimientos para ir logrando esas mayorías que de buenas a primeras no están dadas. Entonces, tiene razón usted en el sentido de que es más desafiante,
pero no aceptemos ni tomemos por un hecho de que no es posible. Y así va a ser. O sea, yo me atrevo a decir aquí, nosotros vamos a tener reforma tributaria, vamos a tener una reforma tributaria sustantiva, y la reforma previsional que va a presentar el gobierno del presidente Boric le va a entregar a los chilenos y a las chilenas realmente una posibilidad concreta de mejorar su vida en la vejez, no el día de mañana, sino a partir de hoy. Y eso va a generar que se den las voluntades para llegar a un buen acuerdo. Quizás no va a ser todo el acuerdo que quisiéramos, pero va a ser suficiente para ese cambio que llevamos tanto tiempo esperando en el sistema previsional. Y yo creo que un buen ejemplo también son las 40 horas. Las 40 horas, cuando se presentaron, hubo una mayoría del Parlamento que consideró que era una idea totalmente fuera de lugar, absurda, descontextualizada, y con el pasar del tiempo hoy día ya tenemos un acuerdo desde el mundo empresarial hasta las mayorías de las confederaciones sindicales que están apoyando esta reforma, y esa reforma va a ver la luz en el Congreso. Entonces yo creo que tenemos que tomar las dificultades como desafío y no darnos por vencidos. Sí. Bueno, hay algunas materias que usted ya planteaba, ministra, que son efectivamente de gran preocupación de la población en este momento. Hacía mención al tema de la seguridad, que bueno, qué duda cabe. Y en el anuncio del presidente para el próximo año hay un aumento importante del presupuesto en seguridad, ¿no? Y este vendría a ser como el titular. Pero luego hay que ver cómo se aterriza eso y con qué propósitos, ¿no? Más allá del número, si pudiéramos explicar cualitativamente, ¿no? ¿Cómo aterriza ese aumento presupuestario en la estrategia del gobierno para enfrentar el tema? A ver, yo diría que estos son más recursos de los que se ha ido incrementando el presupuesto en los últimos años, pero especialmente una manera distinta de orientar los recursos. Yo creo que el cambio principal está en esto último, porque realmente no podemos seguir haciendo más de lo mismo. En primer lugar, porque hay una apuesta estratégica a generar capacidades en el Estado para enfrentar el crimen organizado, que es el tipo de delincuencia que estamos viviendo hoy día. Ya no estamos viviendo asaltantes individuales como conocíamos históricamente, sino grupos mucho más organizados que tienen más armamento, que están más dispuestos a utilizarlo, que tienen más organización, manejan más información y que además participan en redes con otras bandas, ¿no?, que se relacionan y cumplen distintos roles en las distintas etapas del delito. Y eso significa que requerimos un Estado mucho más sofisticado y más articulado, más coordinado. Entonces, los recursos que se están generando para esta línea de crimen organizado están alojados en distintas instituciones, no solamente en Carabineros, y además están ligados a estrategias que se definen en estos consejos contra el crimen organizado. Por lo tanto, son recursos para estrategias transversales, no para que cada institución los administre separadamente. ¿Podemos poner algún ejemplo, ministra, de esto que usted describe como estrategia transversal? Sí, por ejemplo, si uno quiere enfrentar el narcotráfico, es muy importante que haya buenos escáneres en las aduanas para que se identifiquen las cargas. Es bueno que Directemar, que es el que fiscaliza los containers y todo el sistema portuario, tenga elementos adecuados para poder pesquisar cuando ingresa al país o también cuando entra por vías ilegales mercadería que contiene narcóticos. Es bueno que la PDI tenga elementos para poder identificar a las personas que se ven vinculadas a estos casos, incluso cuando no tienen identidad. Y para esto este sistema que se está generando, que identifica rostros, es muy importante, porque a veces falsifican los documentos de identidad o no tienen documentos de identidad. Entonces, el tema de que los rostros nos permitan identificar y tengamos un sistema de información en todo el país para que cada vez que un rostro se vincula a un delito, podamos saber quién es esa persona y lo crucemos con los datos que tiene la PDI o que tiene aduana o que tiene cualquier otro servicio, eso nos ayuda a integrar el trabajo. Y esas estrategias, por ejemplo, vamos a trabajar en tratar de agarrar la banda XY, se analiza en este Consejo de Seguridad Pública, se establecen responsabilidades transversales, cada uno hace su trabajo con sus recursos y se da cuenta de lo que se hizo en este Consejo de Seguridad Pública. Entonces las organizaciones así están de alguna manera promovidas, incentivadas a trabajar más coordinadas, y los recursos que se les entregan vinculados al convenio de que trabajen articuladas. O sea, no se les pasan simplemente para que usted haga lo que quiera por su cuenta, sino que se les pasa para que usted refuerce el aporte que está haciendo a esta mesa transversal donde están todos sentados. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá.
Ministra, como subtema de la pregunta anterior, a lo que está ocurriendo en lo que algunos llaman la macrozona sur, la región de la Araucanía, en la provincia de Arauco. Por un lado, nos hemos ido acostumbrando a que la excepción se ha vuelto la norma, ¿no? Desde el punto de vista de las definiciones de cómo gobierna el Estado en la zona. Y por el otro lado, a propósito de su visita, y aquí voy a citar al historiador Fernando Pairicán, quien en esta misma radio hace poquitos días valoró las buenas intenciones, pero dijo que su visita de alguna manera reforzaba la antigua política sobre el tema o una mirada militarizada respecto a cómo hay que resolver la situación en la Araucanía. ¿Qué podría decir al respecto? Tengo que decir algo antes, Sí, Patricio, porque, le mencioné el ejemplo del crimen organizado, sí. pero quiero decirle que en toda la parte de prevención, Ujú, el cambio que hay también es radical, porque en lugar de fondos concursables para los municipios, lo que vamos a tener es un sistema de seguridad para el nivel local, donde se van a asignar recursos para ir nivelando la capacidad de todas las localidades de enfrentar el problema de la delincuencia. ujú, Entonces, en lugar de hacer concursar a las municipalidades de manera de repetir las desigualdades, porque las más pobres siempre les va peor en los concursos, lo que vamos a hacer es poner los recursos donde más faltan. Entonces, donde más faltan luminarias, ahí se van a poner. ujú, Donde más se necesitan cámaras, ahí se van a poner. Donde no tienen sistemas de seguridad municipal, ahí se van a entregar recursos para que se creen esos sistemas, en lugar de seguir poniendo la plata donde ya hay más. Es un cambio bien significativo y nos va a representar, digamos, una capacidad de los municipios de ser mucho más activos y en condiciones más igualitarias de trabajar en la prevención del delito ujú, y de incorporar a la comunidad en esto de crear espacios públicos, de crear barrios donde las personas se sientan más seguras y puedan caminar más tranquilas. ujú. Vámonos a la Araucanía, Sí, ¿no? No voy a eludir la pregunta. sí. Bueno, yo no sé el historiador Pairicán en base a qué llega a esa conclusión, pero Ujú, lo que nosotros fuimos a hacer al sur fue anunciar una estrategia de trabajo que es todo menos militarización. Lo que hace esa estrategia es decir que el estado de emergencia es simplemente para la emergencia, pero no es la salida a los problemas que tenemos. Y sirve en la medida que acompaña un proceso que abarca las dos cosas fundamentales que hay que resolver en la Araucanía, que son en primer lugar las brechas que tiene esa región respecto al resto del país en materia de desarrollo. A pesar de todos los planes y esfuerzos que han hecho los distintos gobiernos, en la región seguimos teniendo niveles de pobreza muy superiores al resto del país. La inversión pública llega más tarde y hay falencias que en el resto del país están mucho más superadas en temas, por ejemplo, de pavimentación, de agua potable. Seguimos teniendo un rezago en esa materia. Y esto no se va a resolver simplemente porque el gobierno le ponga mucha prioridad o ponga más recursos, porque eso lo han hecho todos los gobiernos. Se va a resolver si logramos tener una política de Estado que trascienda de gobierno en gobierno, que le dé un tratamiento especial a la región y que se ponga metas claras en términos de en cuánto tiempo va a cerrar estas brechas. De manera que el Estado de Chile, no el gobierno de turno, diga, de aquí a 6 años en temas de pavimentación, la Araucanía va a ser equivalente al resto de las regiones del país. Estoy diciendo 6 años Sí, como un ejemplo, no digo que ese sea sí, la se meta entiende. porque Sí, todavía no está elaborado ese plan. sí. Es O de retórico, sí, aquí es retórico, claro. o de aquí a X tiempo esperamos que la Araucanía deje de tener un rezago en materia de pobreza, que son cosas fundamentales porque es inexplicable, una deuda acumulada que la región siga teniendo en demasiados aspectos una situación de retraso o perjudicada respecto al resto del país. Eso es lo primero. El programa Buen Vivir queremos que se transforme en esa digamos, política de Estado y que tenga una base legal para continuar adelante. La segunda parte es el diálogo político. Nosotros entendemos que en la región se requiere un acuerdo respecto a cómo vamos a convivir entre el conjunto de la comunidad y el pueblo mapuche que vive en la zona. Y cómo vamos a convivir significa, en primer lugar, un acuerdo de cómo vamos a resolver el problema de tierras, que los instrumentos que tenemos, pese a que fueron un avance enorme cuando se crearon, porque antes no teníamos ninguno, y han mostrado su incapacidad de resolver el problema. Van a un ritmo que no nos permite poner en el horizonte una solución. Van a pasar nuestras vidas y vamos a seguir con temas de tierras pendientes en la Ujú, Araucanía. Entonces, sin duda tenemos que tener otro tipo de instrumentos en materia de tierra y esos instrumentos hay que acordarlos también con quienes son dueños de grandes paños de tierra en la zona. El diálogo político nos va a permitir abordar ese aspecto, nos va a sí. permitir también ver
cómo podríamos iluminar, no resolver, pero iluminar la discusión constitucional, porque la nueva constitución va a tener que tener alguna modalidad de reconocimiento de los pueblos indígenas, de incorporación de su voz en la vida nacional, de participación política adecuada, cosa que la constitución actual no tiene. Sí, ahí, Entonces, si ministra, estas dos sí. cosas las resolvemos, definitivamente vamos a ir pudiendo dejar atrás toda esta agenda de los aspectos militares que hoy día copan la agenda. Sí, quiero quedarme acá porque hace un par de meses se supo que una ministra había establecido contacto, había intentado establecer contacto con Héctor Yaitul, y esto fue considerado tan grave que tuvo que renunciar, ¿no? Pero cuando uno revisa la experiencia de Colombia, de Irlanda, de España, incluso en algunos de estos casos está documentado, uno se hace la pregunta de cómo se avanza hacia la paz si no se dialoga especialmente con aquellos que se ponen al margen de la ley. ¿Qué podría decir usted respecto a este dilema, ¿no? Que en su momento fue zanjado con la salida de la ministra? Bueno, yo podría decir que puede que llegue algún momento en que esos diálogos existan. En la actualidad no existen, para empezar, porque los grupos que están en esa posición no tienen ningún interés en participar en ningún diálogo. Sin embargo, las comunidades indígenas, dentro de las cuales muchas veces se generan y surgen estos grupos, en general están muy disponibles a participar en el diálogo. Y las autoridades ancestrales mapuche tienen una apertura a participar en el diálogo. Entonces, es con la comunidad del mundo indígena con que el Estado debe relacionarse, en primerísimo lugar, con sus autoridades representativas, que son las que reconocen los integrantes del pueblo mapuche, y con el resto de la comunidad de la región, ¿no? Y ahí me estoy refiriendo al mundo académico, a la sociedad civil, al mundo empresarial, a los distintos actores políticos, que sí quieren dialogar y que son la base a partir de la cual se puede empezar a aislar el fenómeno de la violencia, porque el problema que tenemos nosotros en Chile es que este fenómeno de la violencia ha ido ganando espacio en la región. No solo en las acciones que desarrolla, sino en las zonas en que tiene influencia. Antes era un grupo, después fueron dos, ahora son varios. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es andar en la dirección contraria, ¿no? Que las comunidades mapuche de la región, y no solo de la región, porque esto abarca, es una región mayor que la Araucanía, ¿no? Esto incluye Arauco, incluye las regiones de los ríos, de los lagos también, que las comunidades empiezan a percibir que el camino para solucionar los problemas está en el diálogo político y en la relación con el Estado, y no en prestarle atención o ver como una posibilidad el camino que proponen las bandas más radicalizadas. De esa manera es que se empieza a generar un clima propicio para una solución a partir de la paz, de la ley y de la institucionalidad. Ministra, respecto al TPP-11, que se va a votar ya el martes próximo, y más allá de que la atribución de los tiempos está radicada en el Senado, ¿no? ¿Por qué se puso encima de la mesa un tema que no estaba en el programa presidencial ni de primera ni de segunda vuelta? Porque este tratado en realidad se debió haber votado hace mucho tiempo. En el Senado, digamos, en la administración anterior del presidente Piñera, no hubo acuerdo de la oposición de la época, hoy día oficialismo, de ponerlo en tabla, porque había muchas diferencias respecto a cómo votarlo. En el verano, justo antes de que se fuera el presidente Piñera, estuvo la posibilidad de votarlo, se decidió que no, porque era mejor esperar que la nueva administración viera cómo iba a actuar frente a esto, y cuando asumió la nueva administración, se llegó a un acuerdo con los comités que querían hacer la votación de dejar postergado esto para después del plebiscito. Un acuerdo en que yo no participé porque no era ministra en la época, pero del cual me he informado, y los comités que querían aprobar, que son en realidad, todo indica mayoría en el Senado, estuvieron dispuestos a postergar hasta después del plebiscito. Pero cuando llegó el plebiscito, decidieron ponerlo de nuevo en tabla. Entonces eso empezó a obligar a nosotros como Ejecutivo y a las distintas bancadas que son parte del oficialismo, entre las cuales hay distintas opiniones respecto al TPP, a ver la manera de abordar este tema dado esta situación, ¿no? Y eso es lo que nos hemos enfrentado. O sea, no es que se quiso poner, sino que ya era impostergable que se pusiera porque los comités no estaban dispuestos a seguirlo dilatando. Los comités de los senadores, me refiero. Sí. En resumen, el gobierno ve con buenos ojos que se vote.
No, a Ya. ver, el gobierno no ha buscado que se vote, no ha sido una búsqueda que se vote, lo que el gobierno buscó es que no se votara antes del plebiscito, Ujú. y hizo lo posible porque no se votara antes del plebiscito porque parecía un tema bastante disruptivo, que iba a generar muchas divisiones, que iba a enardecer el ambiente, pero posteriormente al plebiscito no ha sido posible. De hecho, el gobierno lo que trató es que se le diera un plazo adicional porque estamos buscando estos acuerdos que se llaman side letters, Sí. que son, digamos, entendimientos bilaterales con los países signatarios para tener mecanismos de solución de controversias distintos a los que establece el tratado. Entonces, el gobierno lo que buscó es que se nos diera un tiempo adicional para continuar en estas tratativas y que cuando se votara pudiéramos poner sobre la mesa, digamos, todo lo que logramos o no logramos en materia de side letters. Pero los comités no tuvieron esa disposición, decidieron que se votara en estos días y no dar un nuevo plazo. Ujú. Esa fue la postura del gobierno, tratar de tener un tiempo adicional. Sí, bueno, siempre quedan tantos temas en el tintero, ¿ah? Así que vamos a tratar de comprometer a la ministra para una nueva entrevista próximamente. Hemos conversado con Carolina Toá, ministra del Interior y Seguridad Pública. Ministra, muchas gracias por su gentileza y que tenga un buen día. No, muchas gracias a ustedes y buenos días a las auditoras y los auditores de la Radio Universidad de Chile. Gracias, ministra. Bueno, 8:30, y escuchábamos a la ministra Carolina Toá repasando algunos de los temas más importantes que tienen que ver con el gobierno ahora, el modo en que se relacionan las dos coaliciones, lo que está ocurriendo en el sur, el incremento del presupuesto en seguridad pública y de qué modo va a aterrizar, y por supuesto también este tema súper importante del TPP-11. Son las 8:31. Excepcionalmente, por razones que tienen que ver con el ejercicio de mi cargo, yo por hoy me retiro, pero a la vuelta va a estar con ustedes Montserrat Rolano y Claudio Medrano con el panel político de cada día. Vamos y volvemos.